más de Cristo y menos de nosotros, más de Él y menos de mí. Señor, pedimos estas cosas en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que imaginéis por un momento la historia de un joven que ya tiene 35 años y, como suele pasar a veces en nuestra sociedad, sigue viviendo en casa con papá y mamá. Y este joven pues se ha acostumbrado a esto y no trabaja ni estudia, porque papá y mamá le proveen para él, le dan todo lo que pide, ya tiene 35 años, y si papá y mamá no le dan lo que él pide, pues tiene alguna ayuda que le da el gobierno o lo que sea, y así está, levantándose a las 12 de la mañana cada día, jugando a los videojuegos, sin hacer nada, lo que se llamaba antes y se sigue llamando la generación Nini, ni estudian ni trabajan. Imaginar a este joven. Este joven llega un momento en que ya papá y mamá no están, ya las ayudas del gobierno ya no están, y él también se ve en una depresión, se ve en una situación muy mala, y sus amigos, a la gente a la que pide consejo, le dice: lo que necesitas es ponerte a trabajar, sacarte las castañas tú del fuego, ponte a trabajar, gana tu propio sostén, lleva a tu casa, compra las cosas que necesitas, tendrás que hacer la compra, tendrás que pagar el agua, la luz, el gas, todas las cosas, tendrás tú que trabajar y proveer para ti mismo. Y imaginemos que este joven se convence a sí mismo de que eso es lo necesario, que totalmente tienen razón, tengo que ponerme a trabajar y tengo que proveer para todas las cosas que hay en la casa, para hacer frente a todos los pagos, etcétera, etcétera. Ahora, en la mente él lo tiene claro, tengo que trabajar y esto es lo mejor para mí, incluso voy a sentirme satisfecho. Antes, cuando me pasaba 5 horas, puede decir el joven, me pasaba horas y horas o de fiesta o videojuegos y no estaba satisfecho, pero esto es lo que necesito trabajar y así ganar el pan con el sudor de mi frente. Ahora, imaginemos que encuentra un trabajo y tiene el deseo de trabajar, muy bien, pero seguro que no va a ser fácil. No va a ser fácil, después de tantos y tantos años de no haber hecho nada, no va a ser fácil, aunque tenga el deseo de sacarse las castañas del fuego, el deseo de trabajar, el deseo de ser disciplinado en todo esto, el deseo simplemente no va a ser todo. Llevará una constancia, una perseverancia, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, para que esto pueda dar fruto. Ahora, de igual manera en la vida cristiana muchas veces pasa algo parecido. Hay cristianos que se acostumbran a la vida de un nini, de ni estudio ni trabajo, y no me refiero a estudiar o trabajar en un trabajo o estudio secular, sino ni leo, ni oro, ni nada. Y vivo la vida cristiana así. Sí, voy a los domingos quizá y escucho algo de la Biblia, pero no se ejercitan, no son disciplinados en la palabra de Dios. Y puede que llegue el momento en que a través del Espíritu de Dios obrando, esta persona, este cristiano, se dé cuenta de su necesidad de ejercitarse, de su necesidad de ser disciplinado y trabajar en la palabra, estudiar la palabra, leerla, meditarla, etcétera, etcétera. Pero aunque tenga ese deseo, que está muy bien que lo tenga y es necesario, llevará un ejercicio, llevará una constancia y una perseverancia. Y es eso lo que hemos estado hablando con estas disciplinas. Es muy bueno darte cuenta que necesitas leer la Biblia, necesitas la palabra de Dios en nuestra guía, pero luego eso requiere disciplina. Y si no estás acostumbrado, va a costar bastante, y va a costar entender muchas de las cosas, pero el trabajo dará su fruto, la disciplina dará su fruto. Hemos estado viendo las disciplinas que tienen que ver con la Escritura, que tienen que ver principalmente con la Escritura. Por supuesto, toda la vida cristiana tiene que ver con la Escritura, pero hemos estado viendo estas disciplinas específicas que tienen que ver con lo que se puede llamar la asimilación de la Escritura. Escuchar la palabra de Dios, como estáis haciendo vosotros, escuchando la palabra de Dios, y todas estas disciplinas son para ser más como Cristo, para ser piadosos. Escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, vimos también memorizar la palabra de Dios. La última que hemos estado viendo es meditar en la palabra de Dios. Y estuvimos viendo la semana pasada, después del testimonio que compartió Loles, estuvimos viendo en algunos métodos de meditación en la Escritura. ¿Cómo puedo meditar?
simplemente repetir mucho un versículo, pues sí, eso es una manera de meditar, pero estuvimos viendo algunos métodos. Primer método, método 1, dijimos, haz énfasis en las diferentes palabras del texto. Es como girar un diamante y ver todas las partes, todas las facetas del diamante. También reescribe el texto con tus propias palabras. Lee un texto, pero reescríbelo con tus propias palabras. ¿Cómo se lo explicarías tú a alguien? También resume el versículo o pasaje en una frase que enseña. Hazlo así corto para que lo puedas mantener ese resumen en tu cabeza. Piensa en una ilustración del texto. Esto nos ayuda a pensar a qué se parece el texto, de qué está hablando el texto, y piensas en una ilustración del texto del que se está hablando. Ahora, busca cómo aplicar el texto. De esto estaremos hablando hoy en particular. Pregúntate de qué manera señala el texto a la ley o el evangelio, o de qué manera apunta el texto hacia Cristo. ¿Estás leyendo Génesis 3:15 sobre la simiente de la mujer que le pisaría la simiente de la serpiente? Eso habla sobre Cristo. ¿Estás leyendo sobre algún sacrificio? Y en Génesis 22, cuando el cordero es el sustituto de Isaac, y dice Dios proveerá el cordero para el holocausto. Eso habla de Cristo. Y piensa en de qué manera la Biblia o el texto que estás leyendo te apunta hacia Cristo. También averigua qué pregunta se responde o qué problema se resuelve en el texto. ¿De qué va el texto? ¿Y por qué ese texto está ahí? Cada texto tiene una razón de estar. Entonces, pregúntate por qué ese texto fue escrito en ese lugar. Ora leyendo el texto, por supuesto. Es una manera de meditar, coger un texto y orarlo a Dios. Memoriza el texto, como ya hemos visto también. Busca o crea una expresión artística del texto, y a alguno le puede parecer raro, pero puedes inventarte un pequeño poema con el texto, una cancioncita, puedes hacer un cuadro que tenga ese versículo y lo pones en tu casa y lo ves todos los días, y cosas así que te ayuden a meditar en el texto de la palabra de Dios. Examina el texto con las preguntas de Filipenses 4:8, que es verdadero, que es honesto, que es justo, correcto, etc. Haz estas preguntas que un pastor llamado José Hall hizo sobre el texto, también puede ser útil. Piensa y descubre nuevas observaciones acerca del texto. Hablamos de Hechos 1:8, no sé si alguno de vosotros lo ha hecho, pero en un seminario un profesor dijo: quiero que me escribáis 25 frases sobre Hechos 1:8. Y cuando los alumnos le trajeron esas 25 frases, dijo el profesor: ir a casa y escribir otras 25 diferentes sobre Hechos 1:8, para ir sacándole más y más y más jugo a la palabra de Dios. Busca una relación común entre los párrafos o capítulos que has leído. ¿Has leído algo de Salmos y algo de una carta, digamos, Filipenses? ¿Hay algo que se parecen? ¿Hay algún tema que estaba en los dos lugares que has leído? Seguramente sí, porque toda la Biblia es una, y seguramente hay algo que se parecía de un lugar y de otro que has leído. Pregúntate cómo te habla el texto en tu problema o situación actual. De eso vamos a estar viendo también en el día de hoy. Y en último lugar, utiliza la técnica de mapeo mental. No sé si alguno de vosotros habéis visto algo sobre qué es esto de mapeo mental. Pero mapeo mental se utiliza mucho en cuanto a gente que está estudiando, instituto, universidad, etc. Y es simplemente dividir el texto por frases o por algunas palabras y comenzar a escribir cosas sobre el texto. Por ejemplo, tenemos aquí el texto de Romanos 8:28, que lo voy a buscar, y Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que tienes el texto ahí y pues, a ver si se puede ver bien, pues puedes empezar a pensar de decir: a ver, dice aquí y sabemos, voy a coger esto, ¿qué cosas sabemos? ¿Qué cosas sabemos? Pues puedes a lo mejor escribir ahí y decir, pues el versículo está en Romanos 8 y ya nos ha hablado de muchas cosas. Nos ha hablado de cómo hay que andar por el Espíritu y no andar por la carne. Entonces puedes escribir ahí andar, es un ejemplo lo que estoy hablando, andar por el Espíritu. Y luego puedes poner algunas de las cosas que se han hablado, de las cosas que sabemos. ¿Qué sabemos sobre Dios? ¿Qué sabemos sobre
lo que va a decir aquí sobre los que aman a Dios. ¿Qué sabemos sobre nosotros mismos? Entonces puedes poner algunas cosas que tienen que ver con esas palabras. Y luego dice, los que aman a Dios. Pues dices, ¿quiénes son los que aman a Dios? Primero puedes poner arriba, ¿quiénes? ¿Quiénes son? Pues a lo mejor es que aquí no me deja escribir demasiado, pero puedes decir, ¿son los cristianos? Tienes que ser cristiano para amar a Dios. No puedes amar a Dios sin ser cristiano. La letra es muy mala, lo siento por la letra que aparece ahí. Los cristianos, con esto no se puede escribir muy bien. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Pues son aquellos que han recibido una nueva vida. No puedes amar a Dios, sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe es imposible amar a Dios, han recibido una nueva vida. Luego puedes, aquí estamos hablando de quiénes son los que aman a Dios, pero puedes preguntar, ¿qué es? ¿Qué es amar a Dios? ¿Qué es amar a Dios? Y puedes comenzar a escribir ahí, ¿qué significa amar a Dios? ¿Significa ponerle en primer lugar? ¿Significa amar a Dios? Que todos mis deseos van para Él, que Él está por encima de todas las cosas, que estoy buscando a Él sobre todas las cosas. Luego entonces hemos apuntado las cosas que sabemos, que a lo mejor ya aparecen en el texto. Ahora nos podríamos quedar, sabemos, es curioso que diga sabemos, que no diga y creemos, o es algo firme. Sabemos habla de algo firme. Sabemos nos habla de algo que es eterno. Entonces sabemos que los que aman a Dios, hemos puesto quiénes son los que aman a Dios, qué significa amar a Dios, y luego dice ahí todas las cosas, todas las cosas. No dice algunas cosas les ayuden a bien, dice todas las cosas. Eso significa, por un lado, lo bueno, y por otro lado, lo malo, o lo que nosotros vemos como malo. Y entonces puedes ponerte ahí, ¿qué cosas buenas puedes pensar? Pues las cosas que ocurren en tu vida que han sido buenas, o puedes poner qué cosas malas pueden pasar y las puedes apuntar ahí y sabemos que son todas las cosas, no son unas cuantas. Y luego dice, les ayudan a bien. ¿Qué significa que les ayuden a bien? Primero dice, les ayudan. No son ellos mismos que se ayuden a sí mismos, sino Dios obrando a través de estas cosas les ayudan y les ayudan a bien. Ahora, no sé si esto es algo útil, quizá no, pero hacerte un mapeo mental o algún tipo de estructura a muchos les ayuda a poder sacarle el jugo, a poder estructurar el versículo, a poder saber de qué va el versículo. Así que solo quería daros un ejemplo en cuanto a esto, no sé si os podrá ser útil, pero son métodos de meditar en la palabra de Dios, para que nos demos cuenta de la importancia que es pasar tiempo meditando en la palabra de Dios. El mundo quiere que medites en política, en el partido que va primero, el partido que está creciendo, en las próximas elecciones, en las encuestas, en la corrupción. El mundo quiere que solo medites en eso, o que medites en el fútbol, en el deporte, en todo lo que pasa. El mundo quiere que medites en la gente del pueblo, en lo que hacen, en el chismorreo de aquí, el chismorreo de allá. El mundo y Satanás quiere que medites en todo eso. Pero como cristianos debemos ejercitar nuestra mente y nuestro corazón para meditar en lo que de verdad nos va a hacer crecer, en lo que de verdad nos va a producir, nos va a hacer crecer espiritualmente en la palabra de Dios. Y por eso hemos dado todos estos métodos, y puede haber otros, por supuesto esto no es exhaustivo, pero que nos ayudan a meditar en la palabra de Dios. Pero vamos a ir al sexto y último de estas disciplinas en cuanto a la palabra de Dios, y es aplica la palabra de Dios. Aplica la palabra de Dios. Eso significa que la hacemos nuestra, que no simplemente estamos leyéndola como información, sino aplicándola a nuestra vida. He conocido a muchos, desgraciadamente, bueno, quizá no muchos, pero algunos cristianos que sabían más Biblia de la que seguramente sabrás en toda tu vida, que les encantaba leer libros de teología, tenían una biblioteca que a mí me encantaría tener la mitad de su biblioteca. Una biblioteca de libros cristianos buenísimos, y se los leían, no es solo que los tenían ahí, se los leían. Pero luego eso no tenía ningún tipo de relevancia en su vida.
Su vida era vida de orgullo, de egoísmo, vidas de pecado. Y dices, ¿cómo puede ser? Pues porque seguramente no iban a esto. No llegaban a aplicar la palabra de Dios. Sí, quizá la metían todo aquí y podían tener grandes mentes, pero no la aplicaban a su vida. No sirve para nada. Si es todo conocimiento, como dice el apóstol Pablo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, todo lo que queremos en estas disciplinas es que nos ayuden a vivir más piadosamente, más como Cristo. Entonces, volvemos al texto de Santiago 1, 22 al 25. El apóstol Santiago, siempre lo vamos a ver, es el apóstol de la práctica, el apóstol de la vida cristiana. Si quieres saber cómo debes vivir la vida cristiana, el apóstol Santiago es el libro que debes ir. Y no es un libro de mucha teología. Incluso el nombre de Cristo solo se nombra un par de veces, creo yo. No nos habla de cómo es la doctrina de Dios o la doctrina de la salvación. No nos habla de esas cosas, lo da por hecho, porque ya eran cristianos a los que les escribe. Pero va a la práctica, cómo debes vivir, cómo debe vivir un cristiano de verdad. Y en el versículo 19, lo que hemos leído, habla de esto. Por eso dice ahí, sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. ¿Qué pasa si solamente oyes, pero no haces? Te engañas a ti mismo. Y hace la ilustración de alguien que se levanta por la mañana y va al espejo y se mira al espejo. Y el espejo puede ser el mejor espejo. Es un espejo que ni te haga gordo ni flaco. Un espejo que te diga exactamente cómo eres. Un espejo cristalino perfecto. Y lo ves. Y ahí te ves a ti mismo. Y muy bien. Está bien tener un buen espejo, porque si tienes el espejo sucio o el espejo te hace gordo o te hace flaco, pues no va a funcionar. Tienes el mejor espejo y lo miras bien. Lo miras por un rato y te vas y te olvidas. Y no haces nada. Pero te habías mirado al espejo, habías visto que tenías unas legañas por aquí, que tenías el pelo, te has levantado con el pelo para allá o para allá. Lo has visto todo perfectamente, pero no haces nada con eso. Y ahí lo dejas y te vas. Eso es lo que a muchos les pasa cuando leen la Biblia. Ya he leído el capítulo. O vienen aquí y escuchan la palabra de Dios, o incluso memorizan un versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, ya me lo sé. Me he mirado al espejo. Pero me voy y sigo con las legañas, sucio, sin limpiarme, sin nada. Eso es alguien que es oidor de la palabra, pero no hacedor. Y eso te estás engañando a ti mismo. En tu mente has hecho el clic porque dices, yo ya he cumplido, yo estoy bien, he leído, he ido a la iglesia, he memorizado, pero no has pasado nada en tu vida. Te engañas a ti mismo. Y eso es lo que Santiago está diciendo. En versículo 23, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Se considera a sí mismo y luego se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Eso es lo que quiere Dios, que leamos, que escuchemos la palabra, leamos la palabra, estudiemos la palabra, memoricemos la palabra, meditemos en la palabra, pero que al final con todo esto lo apliquemos a nuestra vida. Tenemos que darnos cuenta del valor de aplicar la palabra de Dios. Ya lo dijo el mismo Señor Jesucristo al inicio de ese discurso en el aposento alto, ese discurso que hizo justo antes de morir con sus 12 discípulos. Él dijo, si sabéis estas cosas, muy bien saber estas cosas, pero si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No es solamente saberlas, y saberlas es importante. Como decimos, siempre tiene que pasar por la mente. No va a ir directamente a hacerlo. Tienes que entenderlo, tienes que saber estas cosas. Pero la bienaventuranza no está en saberlas, la bienaventuranza está en hacerlas. Y puede haber, como hemos dicho, un engaño peligroso al escuchar y leer la palabra de Dios, porque podemos sentir la verdad de Dios con mucha claridad, pero si no aplicamos la verdad cuando la encontramos, nos engañamos a nosotros mismos. No creamos que la palabra nos bendecirá simplemente por prestar atención en ciertas ocasiones. Tú vienes los miércoles, vienen los domingos y dices, ya está, yo presto atención incluso, no me duermo, yo escucho. Pero si simplemente prestas atención y no haces nada, y sigues viviendo igual, sigues cayendo en el mismo pecado y te regodeas en el pecado y no tomas ninguna decisión para servir y seguir a Dios,
no piensas en qué he escuchado y qué debo hacer al respecto, y no haces algo al respecto, entonces, dice el apóstol Santiago, no lo digo yo, te engañas a ti mismo. Hablamos las últimas semanas de la meditación y es bendecida por Dios, porque debe llevar a la obediencia. Es decir, en la meditación es donde encontrarás la aplicación del texto. Dios quiere que seas hacedor de la palabra. Así que puedes confiar en que Él quiere que encuentres una aplicación cada vez que acudes a la Biblia. ¿Vas a leer la Biblia una mañana y lees algo? No salgas de ahí, no te levantes a hacer lo que tengas que hacer sin tener claro qué debo hacer con esto que he leído. ¿Qué debo hacer? Aplícalo a tu vida. Un puritano llamado Thomas Watson, de hace 3 o 4 siglos, dijo: toma cada palabra como si fuera dicha para ti. Cada palabra de la Biblia, como si fuera dicha para ti. Cuando la palabra truene en contra del pecado, piensa de esta manera: Dios se refiere a mis pecados. Cuando te presione a cualquier deber, piensa así: Dios se refiere a mí con esto. Muchos alejan las Escrituras de sí, como si les concerniera solamente a los que vivieron en la época que fue escrita. Pero si tú tienes la intención de sacar provecho de la palabra, aplícala a ti mismo. Una medicina no hará ningún bien si no se aplica. Yo justo acabo de ir hace unos minutos, antes del culto, a comprarles unas medicinas a una de mis hijas que está enferma. Y puedes tener la medicina y puedes comprar la correcta medicina, muy bien, pero si no te la tomas, va a hacer poco la medicina en tu armario, muy poco. Ahí está muy bien, pero no te va a hacer nada de bien si no te la tomas, si no se aplica la medicina. De igual manera, la Biblia, si no la aplicas a tu vida, no te va a hacer bien. Debes creer que lo que lees ha sido destinado para ti. Piénsalo. Cuando lees, hemos leído Santiago, esto es destinado para ti. Tienes que pensar que es destinado para ti, al menos de alguna manera que se asocia con Cristo, así también como para los primeros que recibieron el mensaje. Entonces, Santiago le escribió, hemos leído el libro de Santiago, puedes leer en el capítulo 1, dice ahí: Santiago, siervo de Dios, capítulo 1, versículo 1, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Significa que este libro no es para ti y para mí? ¿Que este libro fue solamente para las 12 tribus, es decir, los israelitas que estaban en la dispersión? No, este libro es también para ti y para mí. Es verdad, primeramente fue para estos 12 tribus que estaban en la dispersión, igual que la carta a los filipenses, primeramente fue a los filipenses. Pero también es para nosotros, también es para nosotros. Tenemos que entender que la Biblia no es simplemente información, es un mensaje de transformación. Puedes leer otro libro, puedes leer libros de historia, libros de las historias de las guerras de los griegos, los 300 que lucharon en las Termópilas. Puedes leer libros de la historia de España y la dictadura y la transición y la democracia. Puedes leer libros de todo eso. Son libros de información, muy bien. Pero la Biblia no es un libro de información solamente, por supuesto que nos da información, pero es un libro de transformación primeramente, un libro que busca transformarnos. Entonces, si simplemente te quedas, qué interesante lo que Santiago le decía a estas 12 tribus que estaban en la dispersión, qué interesante, te has quedado corto, porque no es solamente qué interesante, es qué me habla a mí la palabra de Dios. Entonces, debes entender el texto para poder aplicarlo. Eso es importante también, porque cuidado con intentar aplicar algún texto sin entenderlo. Cuidado con algunos métodos que han tenido algunos en la historia, de abrir la Biblia, leer el primer texto y ya ese texto es lo que Dios quiere para mi vida. Mucho cuidado. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos. Colosenses 2:21, quizá podéis buscarlo. Colosenses 2:21. Porque algunos han cogido este texto y lo han malinterpretado claramente, lo han aplicado de una manera completamente incorrecta. Colosenses 2, versículo 21, cogen y algunos han leído: no manejes, ni gustes, ni aun toques. ¿Eso lo dice la Biblia? Sí. Colosenses 2, 21 dice: no manejes, ni gustes, ni aun toques. Y algunos han sacado solamente ese texto de su contexto y han llegado a la conclusión, como también está hablando por ahí de comida y tal, dice: pues hoy no voy a comer.
porque no hay que manejar, ni gustar, ni aún tocar. O tengo que cambiar mi dieta, o hay ciertos alimentos o bebidas o otras actividades que no debemos manejar nunca, ni probar nunca, ni tocar nunca. Algunos han llegado a una aplicación así, pero eso es totalmente incorrecto, porque si lees lo que está diciendo, mira, por ejemplo, vamos a leer el versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo, dice Pablo a los colosenses, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces alguien puede coger este versículo, el Colosenses 2:21, y decir, no hay que manejar ciertas cosas, ni gustar ciertas cosas, ni aún tocar ciertas cosas. Se prohíbe este tipo de comida, o este tipo de bebida, o este tipo de actividad, se prohíbe todo eso, porque la Biblia dice, no manejes, ni gustes, ni aún toques. Pero no estás entendiendo lo que dice, porque Pablo está hablando en contra de los que decían estas cosas. En el contexto vemos que Pablo estaba hablando sobre un grupo de personas que practicaban lo que se llama el ascetismo. No sé si habéis escuchado de ascetismo o ascetas. Eran gente que pensaba que la santidad y la perfección venían por el sufrimiento. Cuanto más sufrimiento y privaciones y prohibiciones y austeridad, entonces más santidad. Y este grupo era el que decía estas palabras y prohibía muchas cosas de comida, bebida o actividades lícitas. Entonces, coger un versículo así y decir, ay, hay que aplicarlo de que hoy no voy a gustar nada, ni tocar nada, ni manejar. No, estás sacándolo de contexto completamente. Ahora, una aplicación correcta sería, cuidado con pensar que puedo ser más santo simplemente por prohibiciones o por abstenerme de comidas y bebidas. Cuidado. Eso es lo que estaba pasando ahí. Pablo les dice, estas cosas tienen reputación en este mundo, dice, pero no hacen nada, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Tú dices, hoy no voy a comer tal cosa, no te creas que vas a ser más santo por eso. Hoy hago ese tipo de cosas externas, no tienen valor alguno, dice, contra los apetitos de la carne. Es lo interno lo que tiene de verdad valor. Entonces, sería un texto mal interpretado. Otro texto, por ejemplo, Génesis 12, del 1 al 7. Vamos a Génesis 12, del 1 al 7. Vamos a leerlo entero. Génesis 12, del 1 al 7, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Cómo sería una incorrecta aplicación de este texto? Pues una aplicación incorrecta sería decir, mira, Dios me está diciendo que debo dejar mi tierra, debo dejar la casa de mi padre, tengo que viajar a Israel, tengo que viajar a Canaán y tengo que irme con mi familia a vivir allí. Así podré obtener la bendición de Dios y ser de bendición a otros y así allí le puedo hacer un altar. Eso sería aplicar este texto incorrectamente. ¿Es eso lo que quiere Dios? ¿Que todos nos mudemos de la Sierra de Segura y nos vayamos a vivir a Israel? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Eso no es lo que Dios está diciendo aquí. Lo que Dios le dijo a Abraham, por supuesto que era eso. Pero no es lo que Dios nos dice a nosotros. Y tenemos que entender eso. Tenemos que entender eso. Esa no es la aplicación para ti y para mí.
Ahora, cuando hemos dicho que tenemos que leer la Biblia como si fuera escrita para ti y para mí, no nos referimos a eso. Tienes que entender qué propósito tenía para quienes lo escucharon primero. Tienes que entender eso. ¿Qué propósito tenía estas palabras de Dios para Abraham? Si entendemos este llamado que Dios le estaba dando a Abraham como exclusivo para Abraham, aún así también podremos descubrir verdades eternas, y esas verdades eternas sí que se aplican a cada persona. ¿Cuáles son algunas de estas verdades eternas que puedes encontrar desde este pasaje? Pues he escrito algunas aquí que me venían a la mente. ¿Has seguido el llamado de Dios en Cristo? Aquí Dios estaba llamando a Abraham, un llamado a seguirle, un llamado que le iba a costar, pero un llamado a seguirle. Un llamado que quizá te lleve a dejar la religión, tradiciones y costumbres de tu familia y tu parentela. Abraham, se nos dice en otras partes de la Biblia, que dejó sus dioses en Ur de los Caldeos y se fue a una tierra que no sabía, a seguir a Dios, a obedecer a Dios. ¿Has seguido tú ese llamado de Dios en Cristo? ¿A seguirle a Él? Aunque eso signifique dejar tu religión, dejar tus tradiciones y costumbres de tu familia y tu parentela. Es lo que hizo Abraham. Dejó su religión falsa para seguir al único Dios verdadero. Otra aplicación sería, ¿estás dispuesto o dispuesta a obedecer la voluntad de Dios donde sea que Él te llame? Quizás sea un trabajo nuevo, a un lugar nuevo, quizá incluso ir al campo misionero a predicar. Muchos en la historia han escuchado este llamado a través de este texto. Dios les ha llamado a dejar su nación e ir a otra nación, a predicar el Evangelio leyendo Génesis 12. Porque es lo que hizo Abraham. Dejó su nación para obedecer a Dios, al llamado que le daba Dios. Otra aplicación sería, ¿estás dispuesto a dejar tus comodidades por causa de Cristo? Allí en su casa, con su familia, en su ciudad, Abraham tenía sus comodidades, su casa, tenía todo. Pero sabemos que cuando él salió, vivió en tiendas de campaña por el resto de su vida. Ya no había esas comodidades. Y eso lo hizo por amor a Dios. Entonces, esas son aplicaciones que podemos traer a nosotros, esas verdades eternas. Pero simplemente coger y decir, pues leo Génesis 12 y significa que nos tenemos que mudar todos a Israel. Eso no es una aplicación correcta del texto. Vamos a otro más. Lucas 23, 43. Este es más fuerte. Lucas 23, 43. Imagínate que lees este texto mañana en tu lectura diaria. Lucas 23, 43. Dice ahí, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo aplicas eso? ¿Cómo aplicas eso a tu vida? ¿Significa eso que cuando lo leas, ese día, ahí se acabe? Ahí se acaba todo para ti. Una aplicación incorrecta sería eso. Pensar, hoy mismo voy a morir y voy a estar con Jesús en el cielo. Eso es una aplicación incorrecta. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que Jesús le dijo esto ¿a quién? Al ladrón que estaba a la derecha de la cruz, que iba a morir en ese mismo día. Y dijo, hoy mismo, y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, alguna aplicación correcta sería, al leer ese texto, a través de ese texto, una aplicación correcta sería, debo estar preparado para la muerte, como estuvo este ladrón, porque puede ser que me llegue hoy mismo. Eso es verdad, puede ser que nos llegue cualquier día. Entonces una aplicación correcta es esa. A través de toda la Escritura, la Biblia nos dice, el tiempo es corto, tienes que estar preparado. Entonces una aplicación correcta es decir, cuando leemos este texto, voy a ir yo al paraíso. ¿Estoy seguro de que si muero hoy voy a ir al cielo con Dios? Otra aplicación sería, si Cristo es mi Salvador, puedo estar seguro que el día que muera estaré con Él para siempre. Eso es lo que le dije, eso es lo que le dijo Jesús al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. No hay un periodo de cientos de años en el purgatorio para... No. Hoy, aquellos que creen, el día, en el momento, en el segundo en el que mueren, pasan a estar con Cristo para siempre. Otra aplicación incluso, está quizá un poco más lejana, pero podría ser, Cristo no solamente prometió esto, sino que Él prometió que estaría todos los días con nosotros. Así que hoy Él está conmigo.
De la misma manera también que Él está con el ladrón en el cielo, Cristo, que es omnipresente, también está conmigo aquí, aunque yo aún no estoy en el paraíso. También podríamos llegar a una aplicación así. Entonces tenemos que entender, hay promesas en la Biblia que son promesas específicas para una persona, como esta promesa para el ladrón. Esta promesa no era específicamente para ti de que hoy vas a estar con Cristo en el paraíso. Esta promesa era para el ladrón. Luego hay promesas generales para todos los creyentes. ¿Se os puede ocurrir alguna? Juan 3:16, por ejemplo. Esa promesa no era solo para Nicodemo, es para todos, porque dice aquí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa promesa es general para todos. Te la puedes aplicar a ti mismo. Romanos 10:9, que si confesares con tu vida, con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Son promesas generales para todos. Pero luego hay promesas específicas para una persona que se le dieron. Entonces, ¿cómo saber cuáles son promesas específicas y cuáles son promesas generales? Pues una manera de saberlo es mirar el contexto de ese texto, pero la mejor manera es conocer más y más de la Biblia. Esta promesa está claro que era para este ladrón en ese momento, pero cuando tú conoces todo el contexto de la Biblia, entonces podrás definir si una promesa es para todo creyente o es una promesa específica para una persona. Por eso debemos estudiar toda la Escritura para saber esto. Nuestro problema que tenemos es, en cuanto a la aplicación de la Biblia, es más falta de acción que falta de comprensión. Sabemos lo que es el mensaje de la Biblia. El problema es que no lo ponemos en práctica. En cuanto a cómo aplicar un texto, lo vimos ya en otro, cuando hablamos de meditar o cuando hablamos también de estudiar, pero ahora le preguntas al texto, ¿revela el texto algo que yo debería creer acerca de Dios? ¿O revela algo por lo cual yo debería alabar a Dios, agradecerle o confiar más en Él? ¿Revela el texto algo por lo cual debería orar por mí mismo o por otros? ¿Revela el texto algo de lo que debería arrepentirme y cambiar mi actitud? ¿Revela el texto algo sobre lo cual debería tomar una decisión? ¿Revela el texto algo que yo debería hacer por Cristo, por otros o por mí mismo? Así que puedes hacerle esas preguntas. A veces leerás algún texto y el texto es como que estará saltando, como si estuvieras leyendo en la Biblia y hay un texto ahí saltando, aquí, aquí, yo, y ese texto te estará hablando ya, antes incluso de llegar a leerlo, ya sabrás que está ahí y te está hablando ese texto. Pero otras veces has acabado tu lectura y dices, ¿qué hago yo? ¿Qué es el mensaje de Dios para mi vida en este día? ¿Cómo puedo aplicar esto? Y tendrás que pensar y hacerle preguntas al texto. Es muy bueno para estar seguro de que tienes una aplicación para el texto que acabas de leer. Así que asimilemos la Escritura para la piedad. No busques simplemente almacenar información. No busques simplemente eso. Busca tener un encuentro con Dios cada vez que lees la Biblia, cada vez que te pones delante de la Escritura. Espero que tú hayas tenido un encuentro con Cristo, ese primer encuentro con Cristo que tuviste cuando te arrepentiste de tus pecados y viniste a Él y le conociste como tu Salvador personal, cuando había en ti ese fuego, esas ganas de estar más cerca de Él. Y eso es esa es una evidencia de cada creyente. Cuando tú le conociste y hubo ese primer encuentro con Cristo, pero ese primer encuentro con Cristo es solamente el primero. Después es un constante encontrarte con Dios y a través de la palabra, en tu tiempo devocional. Es ese tiempo. Y busca en tu tiempo devocional tener ese encuentro con Él. Debe haber una respuesta definitiva de tu parte. Piensa en eso. Todo esto que hemos visto, todas estas disciplinas, es para que haya una respuesta de nosotros. Más fe, más adoración, alabanza, gratitud, oración, arrepentimiento, pedir perdón, animar o ayudar a alguien, testificar a un inconverso, etcétera, etcétera. El otro día escuchaba a alguien decir que si una iglesia no testifica, una iglesia se muere. Y así deberíamos estar buscando cada día. ¿A quién le hablo hoy? ¿A quién le puedo hablar del amor de Dios que me ha transformado? ¿A quién le puedo hablar? Cuando un loro o un ordenador memoriza algo, a un loro tú le puedes enseñar capítulos de la Biblia. Bueno, yo no he tenido ningún loro,
pero seguramente un loro puede memorizar un versículo de la Biblia. No lo sé, pero seguramente sí. Sé que loros pueden memorizar cosas. El ordenador, por supuesto, que puede memorizar. Pero el loro y el ordenador lo memorizan automáticamente. Y puede ser que se lo sepan mejor que tú, pero no causa ningún cambio en su vida. Y eso no es lo que queremos ser, como un ordenador o un loro, que simplemente se lo aprende y ya está. No, queremos que cambie nuestra forma de actuar. ¿Cuántas veces has cerrado tu Biblia y no puedes recordar nada de lo que has leído? A mí me ha pasado, y quizás a ti también. ¿De cuántos sermones recuerdas algo? O incluso de los sermones que se han predicado hace poco, del sermón que predicó Jonathan el domingo, o del sermón que prediqué la otra semana. ¿Recordamos algo? Ahora, no significa que tengas que recordar todos los sermones que se han predicado. Alguien dijo una vez, yo no me acuerdo lo que comí hace un año, pero lo disfruté cuando lo comí y me fue bueno para mi alma, para mi cuerpo. De igual manera, quizá no recuerdas lo que se predicó hace un año, pero en ese momento lo disfrutaste y fue bueno para tu alma y creciste. Pero deberíamos estar de lo que hace poco se ha predicado, deberíamos estar recordando, deberíamos estar meditando en eso. De lo que hace poco has leído, deberías estar meditando y poniéndolo en tu corazón. El diablo lo primero que busca es que el creyente no profundice en la Biblia. Rodea la Biblia como se hacía con los castillos de fosos o de lo que sea, para que no llegues a profundizar en la Biblia. Cualquier barrera te pone para que no profundices en la Biblia. Y si es que vas a leerla, Él se esforzará más que nada para intentar que no seas disciplinado en tu asimilación, en tu lectura, meditación, memorización, estudio de la Biblia. Va a hacer todo lo que pueda para eso. Por eso necesitamos perseverar. Necesitamos perseverar en la piedad, ejercitarnos para la piedad. Necesitamos perseverar en la palabra de Dios. Esta es la disciplina de la palabra de Dios. Dios mediante, la semana que viene pasaremos a la disciplina de la oración. Estaremos algunas semanas estudiando esta disciplina espiritual de la oración, en este culto de oración que por supuesto tenemos.